Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de enero del 2024 y para hacer la lectura de la Biblia en un año vamos al libro de Génesis capítulos 33 y 34 y el Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos 22 al 50. Génesis 33, 34 y Mateo 12, 22 al 50. Bueno, de acuerdo a la manera como este año vamos a hacer la lectura de la Biblia, em, como vimos ayer en aquella promesa que nos espera en la eternidad, que de parte de aquel que es el árbol de la vida, que es Jesucristo, mm, vamos a ver durante este año, a la luz de la misma escritura, quien cada mes vamos a estar enfocándonos en un fruto. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero, seguramente ustedes han visto algunas publicaciones, algunas instrucciones que hemos estado dando. Vamos o estamos más bien estudiando a la luz de la escritura sobre el fruto del amor. El amor, bueno, cuando se habla del fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, algunos dicen que el fruto como tal es el amor y que de ahí en adelante se describen unas características del amor. Entonces dice amor, gozo, paz, paciencia, porque como Gálatas no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, es una manera, pues obviamente válida, pienso yo, de entenderlo o de interpretarlo, pero también se puede analizar como que un fruto, un mismo fruto, tiene diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, pues un ejemplo muy cotidiano es una mandarina, es una sola mandarina, pero cuando se destapa la mandarina tiene lo que llamamos nosotros cascos, ¿sí? Casquitos, partecitas, pero hacen parte de la misma mandarina. Puede ser así, ¿sí? Que es un fruto que tiene estas características de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que en este mes de enero, pues estamos enfocando nuestro estudio, nuestras meditaciones en aquel fruto maravilloso que es el amor. El amor del cual el domingo pasado estuvimos hablando un poco en nuestro culto, viendo el Nuevo Testamento maneja cuatro conceptos para amor, tres principalmente, que son el amor ágape, el amor eros y el amor filial. Está pues descrito en la escritura también, en la época. Digámoslo así, que el amor eros está enfocado en la parte física, el amor filial es más del alma, más emotivo, pero el amor ágape es un amor que describe claramente lo que es el amor de Dios. El amor eros puede ser pasajero, porque si se basa en los sentidos físicos, pues los sentidos físicos pueden simplemente modificarse. El amor filial, como es un amor basado en las emociones, en los sentimientos, perfectamente también puede cambiar, ¿sí? El amor filial puede cambiar en algún momento por alguna circunstancia, pero el amor ágape, que es un amor que no está ni en lo físico, que no está ni en lo emocional, sino que está en la voluntad, que está en el corazón, que viene del Espíritu, es lo que podríamos entender como el amor que proviene del Padre Eterno, ¿sí? El amor que está basado en la voluntad, en la decisión, que está basado en esa trascendencia eterna que tiene el Señor. Por eso la misma Biblia nos enseña que Dios no es que tenga amor, sino que el Señor es amor, ¿sí? Y ese amor, que es su esencia, es el que nos transmite a través de su Santo Espíritu. La lectura de hoy de Mateo 12, en la porción que nos corresponde, pues tiene también mucho que ver con esto que estamos estudiando.
nos está hablando del Espíritu Santo, nos está hablando del fruto como tal. Y habla que viene un endemoniado, el versículo 22, fue traído un endemoniado al Señor que era ciego y mudo. Me llamó mucho la atención estas tres condiciones, una condición espiritual que genera una condición física, ¿sí? Eh, que también de alguna manera esa condición física la podríamos entender como una condición intelectual, ¿sí? Estaba endemoniado, tenía una influencia espiritual negativa, oscura. ¿Por qué viene una influencia espiritual negativa, oscura en una persona? Bueno, varias razones. Una de ellas es el pecado. Cuando alguien peca, se está abriendo unas puertas espirituales, está de alguna manera entrando en un mundo espiritual maligno y el pecar, perfectamente dependiendo las características del pecado, puede generar ya sea, dependiendo del caso, una posesión espiritual o una opresión espiritual. Otra forma como alguien puede experimentar esta situación espiritual es eh, un trauma, ¿sí? Realmente un impacto al alma, una situación traumática puede sin duda alguna generar también una afectación espiritual, ¿sí? Personas, por ejemplo, que han estado en guerras, que han sido víctimas del terrorismo, de un secuestro o de muchas situaciones que en verdad son traumáticas, también pueden experimentar una situación espiritual como la que está describiendo la Biblia. Em, También en medio pues, de lo que nos movemos en el mundo, hay personas que conjuran, ¿sí? Que directamente y abiertamente le sirven al Señor, o sea, que tienen prácticas, podríamos decir, espirituales o ocultistas, ¿sí? Donde invocan espíritus, donde juegan, donde manipulan. Esto también le está abriendo puertas a esta situación, puede generar una opresión espiritual o personas que no necesariamente lo practican, pero que son víctimas de otros que lo practican, ¿sí? Y que pueden, no sé, generar algún tipo de maldiciones, de conjuros. Lo que sea es que este hombre estaba endemoniado y esa situación espiritual estaba generando en él una situación física que podría también entenderse como una situación intelectual. ¿En qué sentido? No podía hablar y no podía ver. ¿Sí? Había una ceguera, había un impedimento para ver y había un impedimento para hablar. ¿Qué hizo el Señor? Dice, le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bueno, en la época del Señor también se atribuían las enfermedades a una situación espiritual o como consecuencia del pecado. Por eso, si usted ha sido lector del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, sabrá que algunas sanidades que hizo el Señor tienen que ver con el perdón de pecado, ¿sí? Porque se cree o se creía que muchas enfermedades y que muchas situaciones espirituales eran consecuencia de, pues ya fuera de una maldición, ya fuera de un pecado, ya fuera de una influencia espiritual. Entonces el Señor le sana y al sanarle genera libertad espiritual, vista, dice el versículo 22, y que podía hablar. La gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vamos a ver hoy un poco, pues de acuerdo a lo que el tiempo nos permite, cómo que lo va a decir el mismo texto, cómo las palabras definitivamente son un fruto, ¿sí? Las palabras definitivamente proyectan lo que nosotros tenemos en el corazón y cómo a través de las palabras no solo reflejamos lo que está en nuestro corazón, sino que las mismas palabras pues van a generar muchos problemas, van a generar muchas situaciones pues por eso la Biblia nos enseña a que hay que ser prudentes, hay que medir las palabras, pero sobre todo hay que evaluar lo que en verdad está en el corazón. ¿No? Algo así como que el corazón es un árbol
que da unos frutos y esos frutos son las evidencias que se dan a través de las palabras. Las palabras, aquella, como dice Santiago, la lengua, ese pequeño miembro que se jacta de tan grandes cosas, la lengua que nos puede meter en situaciones lamentables, ¿sí? ¿Cuántos no hemos cometido faltas, hemos ofendido, hemos dañado o nos hemos metido en muchos problemas por la ligereza en las palabras? Dice entonces que los fariseos hablaban y dijeron de manera deliberada por el príncipe de Belcebú. Dice, echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Dice que el Señor, sabiendo los pensamientos, versículo 25, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bueno, eso téngalo muy presente respecto a todo en su vida, su casa, su trabajo, su entorno social, la iglesia, el llamado que nos hace el Señor también a vivir en armonía, a vivir en acuerdo, porque cuando nos dividimos, las divisiones, las disensiones, las contradicciones van a traer la destrucción a una casa, a un hogar, a un negocio, van a afectar la iglesia, afectan la sociedad, ¿sí? Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es muy contundente lo que dice el Señor. Por eso hay que cuidar, en verdad, la vida armoniosa que tengamos en nuestras casas. Dice el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, ellos están diciendo que el Señor tiene una influencia espiritual maligna y que por esa influencia espiritual maligna está echando al maligno. Eso es lo que está explicando el Señor. Y dice, esto es imposible. O sea, el mal no echa el mal. Es como lo hemos conocido, personas que me hicieron no sé, una maldición, un conjuro, vayan donde un espiritista, donde un brujo, y con prácticas pseudo espirituales pues prácticas oscuras, pretenden como decían las abuelas, como la contra, pues para repeler un poco esa influencia. Eso es imposible. El mal no saca el mal engaña, ¿sí? El mal camufla, pero la oscuridad no se disipa con la oscuridad se disipa es con la luz. No existen las cosas medio malas, ¿no? Lo que es malo, lo que es bueno, y es lo que está diciendo el Señor, no, no tiene sentido lo que ustedes están diciendo, pero luego les va a hacer una exhortación. Dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, el Espíritu de Dios, ¿sí? Bueno, algunos tratan de explicar la capacidad sobrenatural del Señor respecto, a ver, ¿por qué dice Efesios que el Señor Jesucristo se despojó de su deidad? ¿Sí? Entonces el Señor Jesús, para poder ser humano, digámoslo de esta manera, se despoja de las características eternas, ¿sí? Entonces pasa del espectro de la eternidad para entrar en un espectro temporal, ¿sí? Se sujeta al tiempo, a la materia, al espacio, o sea, se despoja de sus características como Dios para poderse hacer hombre. O sea, el Señor Jesús, bajo esta explicación, no fue un niño todopoderoso, ¿sí? No fue un niño que cuando era niño o adolescente hacía milagros, tenía poderes, no, sino que el poder en el Señor Jesús se manifiesta cuando después del bautismo el Espíritu de Dios viene sobre él, ¿sí? Por eso el Señor mismo, a mí me parece pues mm, muy clara y para mí tiene mucho sentido esta explicación de la deidad del Señor en medio de la humanidad y es la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo llena, lo cubre, de hecho ahí empieza el ministerio público del Señor, ¿sí? Ahí empiezan, el ministerio público integral del Señor tenía que ver con la sanidad, con la predicación, con la enseñanza, con la liberación.
¿sí? Bueno, sanidad tanto del espíritu como del cuerpo y del alma, y dentro de esa sanidad está pues la liberación. Y ese espíritu, por eso es tan importante que lo que el Señor estaba haciendo sobrenaturalmente, la autoridad sobre los espíritus malignos, la autoridad sobre la enfermedad, la autoridad incluso sobre la naturaleza, es por el poder del eterno Dios que lo cubre por el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo que nosotros podríamos hacer mayores cosas que las que Él hizo, solo por un factor determinante, el tiempo, ¿sí? Él tuvo menos tiempo del que hemos tenido nosotros de caminar en el Evangelio, solo que Él estaba pleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces Él está diciendo, yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede, versículo 29, alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esa es una expresión que mencionamos mucho en este espacio porque dice muchísimo. No hay un camino intermedio, ¿sí? Es una mentira, la mediocridad, el cristianismo mediocre no existe, o sea, el cristianismo mediocre tiende más bien a ser un mal cristiano, no hay un camino intermedio, o eso no es. O está en el espíritu o está en la carne. Uno no está al 50% en el espíritu, no. O está pleno en el Señor o está fuera del Señor. O es con el Señor y le obedece y recoge, como dice aquí este versículo, o está en contra del Señor y en contra del Señor usted está desparramando, ¿sí? No hay imparcialidad. La imparcialidad no está en la Escritura. ¿Sí? La Biblia es de posturas, de posturas. Bueno, alguien nos escribe acá, dice, el mediocre, mediocre. Tiene mucho sentido. El mediocre no cree, no tiene convicciones absolutas, sino que está entre sí y no. Tanto que el Señor dijo que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Dice, de más de mal procede. Nosotros no podemos ser de más o menos, de pronto, de tal vez, de quizás. No, es sí o no. O estoy con el Señor o estoy contra el Señor. Dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bueno, ¿qué es blasfemia? La palabra blasfemia en sí quiere decir o tiene que ver con calumnia o injuria en contra de, ¿sí? Es una mala expresión en contra de, es una maldecir en contra de. En sí eso es blasfemar. Y estos hombres, y aquí tenemos un aspecto dentro de esa blasfemia muy, muy delicado, y es que ellos le están atribuyendo, digámoslo así, o sea, esta blasfemia en este contexto que está tiene que ver con atribuirle al, a un espíritu maligno la obra del Señor. O, esa es una forma, o no atribuirle al Espíritu del Señor la obra del Señor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Espíritu del Señor obra, pero se le atribuye al maligno, ¿sí? O el Espíritu del Señor no está obrando, sino que está obrando el maligno y se le atribuye como si fuera una obra del Señor. Pero la blasfemia, cuando hablamos en el contexto del Antiguo Testamento, tenía además que ver con la manera de tomar el nombre del Señor, ¿sí? No tomarás, nos enseñaron, y de alguna manera así lo enseña el Éxodo, no podemos tomar el nombre del Señor de manera vana. Tanto que los judíos y en el Antiguo Testamento no se menciona el nombre del Señor, ¿sí? Por eso es tan difícil que alguien determine que el nombre del Señor se pronunciaba así, porque es que no se pronunciaba. Ellos pronunciaban más bien un título que era Adonai, y Adonai quiere decir mi Señor. Pero el nombre personal de Dios con el que él se le presenta a Moisés ni siquiera lo mencionaban, porque era tan sagrado para ellos el nombre del Señor que no eran dignos de mencionar el nombre del Señor. Ahora, tomar el nombre del Señor de manera vana es, por ejemplo, los chistes que tienen que ver con el Señor. eh,
chistes que tienen que ver o comentarios o tomar el nombre del Señor para decir algo que no. Eh, eh, Cuando los profetas en el principio de la iglesia existían diferentes, ayer lo vimos, maestros, profetas, apóstoles, pastores, pero los profetas tienen una característica y es que eran itinerantes. Ellos no estaban radicados en una iglesia local, sino que ellos viajaban de iglesia en iglesia. Había unas advertencias frente a estos profetas, porque estos profetas, cuando tenían necesidades, en nombre del Señor expresaban esa necesidad. Entonces decían, por poner un ejemplo, mi siervo, el profeta, tiene hambre. Entonces hablaba como si fuera el nombre del Señor para que le trajeran comida o para que le dieran hospedaje o para que le dieran una habitación. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Eso es de alguna manera blasfemar porque estoy maldiciendo el nombre del Señor para beneficio propio, ¿sí? Entonces, aquí el Señor está diciendo la blasfemia contra el Espíritu, o sea, hablar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Es que es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu del Señor. Y en lo que les expliqué al principio de que quien obraba sobrenaturalmente en la humanidad del Señor Jesús es el Espíritu Santo, o sea que es contradecir atacar directamente el carácter santo del Señor, ¿sí? Atribuirle una obra que es del Espíritu del Señor a un espíritu maligno es atacar directamente su carácter. Y dice, pueden decir algo en contra del Hijo del Hombre, ¿sí? Decía el Señor Jesús, lo dice acá. Pero el que habla en contra del Espíritu Santo está negando la perfección de las obras del Señor. Negar la obra del Espíritu Santo en sí es negar la obra redentora de Jesucristo, ¿sí? Porque nos enseña la Biblia que el ministerio del Señor Jesús viene después de la presencia del Espíritu Santo. Nos enseña la Biblia también que el Espíritu Santo es el que resucita al Señor, ¿sí? Y que transforma al Señor. Así que negar que el Espíritu del Señor obre, pues obviamente estamos negando absolutamente toda la obra redentora del Señor. Dice el versículo 33, y tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y aquí viene algo muy importante, las palabras, lo que les mencionaba ahora, las palabras. Las palabras, nuestras expresiones muestran en verdad qué tipo de árbol somos, ¿sí? Y mi invitación es a que analicemos muy bien nuestras palabras. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? ¿Cómo lo expresamos? ¿Qué son nuestras conversaciones? ¿En qué están enfocadas? ¿Cuáles son los comentarios? Y usted tiene que analizar lo que habla en todos sus contextos, en todos sus entornos. No puede ser que yo hable de cosas diferentes y tenga intenciones diferentes de acuerdo al contexto. Eso es falta de integridad. Las palabras que hay en mi corazón, el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, habla lo bueno. Dice, generación de víboras, versículo 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues cuando usted analiza sus palabras y no son las mejores, si siempre en sus palabras hay queja, si siempre en sus palabras hay crítica, si siempre en sus palabras hay señalamiento, si siempre en sus palabras hay burla, si siempre en sus palabras hay malas expresiones, expresiones inadecuadas, malicia, como mañas, pues algo está fallando, algo no está bien, no en sus palabras, sino en el corazón. Dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Dice Hebreos 13:15, Hebreos 13:15, coherente a otro llamado que nos hace la Biblia de que hablemos salmos, de que hablemos con salmos, dice así. Pero Hebreos 13:15 dice lo siguiente, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Sí? Como las palabras son un fruto que viene de un corazón que está enternecido por la obra del Señor.
Dice que la alabanza, el sacrificio de alabanza, es un fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso nuestra invitación a alabar al Señor, a abrir los labios, a cantarle al Señor, es una manera también de depurar lo que no está bien en el corazón. Y dice el versículo 6, 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es muy tenaz porque eso pasa. ¿Cuántos no nos hemos condenado por decir algo? ¿Sí? Por decir algo inadecuado en el lugar de manera inoportuna, como no debía decirse. No todo lo que viene a la mente hay que decirlo. A la mente llegan muchas cosas y ya sabemos que si el corazón no está conectado al Señor, pues no van a llegar necesariamente cosas muy buenas. Por eso la Biblia dice también, aún el necio cuando calla pasa por sabio. Es mejor medir muy bien las palabras que ser deliberado en nuestras expresiones. ¿Seremos condenados o justificados por nuestras palabras? ¿Qué le está diciendo aquí el Señor a los fariseos? Ustedes, mijitos, se condenaron por hablar más de la cuenta, por juzgar y no en el discernimiento del espíritu, sino por juzgar desde su religiosidad, desde su egoísmo, desde su soberbia, desde su altivez. Porque ustedes juzgaron una obra del Señor como si fuera una obra de Satanás. Eso es muy delicado. Por eso tenemos que ser muy delicados a la hora de juzgar, porque no vaya a ser que estamos juzgando una obra del Señor diciendo que es una obra del maligno. O por el contrario, estamos súper admirados por una obra de los hombres, eh, atribuyéndole que es obra de Dios y tal vez no sea obra de Dios. Es que es muy delicado, porque estamos en un mundo que es un sistema de engaño y de mentira. Y acuérdense que el diablo también, dice la escritura, es un lobo que se viste con piel de oveja y hay que saberlo discernir, ¿sí? Eh, eh, y quisiera también, por algo, una percepción que he tenido, eh, se los voy a decir con todo el cariño, pero ténganlo muy presente, disciernan muy bien aquellas producciones que salen a veces hablando del Señor, mostrando al Señor, que hay que discernirlo muy bien. Esta semana me pareció algo muy preocupante. Hay una serie se supone que es cristiana, donde muestran la vida del Señor Jesús, pero el personaje que encarna a Jesucristo, estuve viendo y leyendo pues un documental y me preocupó mucho porque ahora había personas que tienen en la mente, ¿sabe? Están rindiendo casi un culto al personaje, muy delicado, muy peligroso, y yo creo que todo lo tenemos que analizar y discernir muy bien, porque, insisto, estamos en un mundo donde está abundando el engaño y la mentira, y nosotros no nos podemos desbocar por lo que el mundo ofrece, tenemos que desbocarnos absolutamente por lo que ofrece el Señor. Por eso hay que cuidar mucho el estar en la Escritura, el escudriñar la escritura y el cuidar nuestra comunión con el Espíritu del Señor, que es el que nos va a dar el discernimiento de todas las cosas que nos rodean, que todo lo que perciben nuestros sentidos pase por el filtro del Espíritu del Señor y que no estemos blasfemando ignorantemente, atribuyéndole al Señor lo que no es del Señor o atribuyéndole al enemigo la obra del Señor. Por eso hay que cuidar mucho, en verdad, nuestros juicios, nuestras posturas y ser más lentos. Mire, caminar en el Espíritu implica lentitud. No hay manera de caminar afanados en el Espíritu porque no hay tiempo de caminar en afán para poder discernir todas las situaciones. Y tenemos una oportunidad maravillosa de vivir conectados en el Espíritu y agradarle cada día. Démosle gracias al Señor y de verdad que nuestra oración permanente sea que anhelamos, que necesitamos, que este año va a ser un año en verdad fructífero en el Espíritu, fruto de labios que confiesen su nombre a través de la alabanza. Démosle gracias al Señor y oremos entregándole este nuevo día.
Te pido, Padre eterno, que examines nuestro corazón. Una buena manera, mi Señor, de examinar nuestro corazón, aún para nosotros mismos, es evaluar nuestras palabras. ¿Qué son nuestras palabras? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo estamos diciendo? Y si nuestras palabras no tienen coherencia, concordancia con lo que está escrito y estamos apartados de ellas, es que nuestro corazón no está fundamentado en tu palabra. Es una buena manera de diagnosticar nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que el poder de tu palabra me limpie, que el poder de tu palabra, Señor, depure mi corazón. Dice San Pablo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros sí estamos llamados a hablar lo que edifique. Estamos llamados a hablar palabras sabias y palabras sabias que vienen de un corazón que ha adquirido sabiduría por la palabra eterna. Por favor, cuida mi corazón. Dígale así, cuida mi corazón. Cuida mi corazón de todo el entorno que quiere afectarlo. Y agudiza mis sentidos espirituales para que yo discierna todas las cosas, Padre eterno. Guárdame de hablar mal en contra tuya o de tu obra. Cuídame, Señor. Tú eres muy soberano, Padre mío, pero también guárdame de admirar o de deslumbrarme por una obra que aparenta ser tuya, pero que es una obra del maligno. Complejo, Señor, sin duda alguna, pero podemos tener la certeza que si nos conectamos día a día, menguamos para que tú crezcas, rendimos nuestro corazón a ti, tú nos guardarás, tú no nos dejarás caer, Señor, porque tú eres celoso, grandemente celoso. Te entrego este día, Señor, y te pido que nos cuides, que nos guardes, que no nos sueltes de tu mano y que nuestro corazón palpite profundamente por amor a ti. Te bendecimos, Señor, y agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.